Frecuencia Mujer Holística. Un espacio para conectar con un nuevo estado de conciencia. Una frecuencia de amor, paz y abundancia. Hola, mi nombre es María José Flaqué y bienvenida a este espacio. Tu realidad se construye como un rompecabezas, recibiendo activaciones, uniendo códigos, deconstruyendo realidades y creando nuevas visiones del mundo. Pieza por pieza, cada ciudad, tierra, persona, animal y entorno te entregan los códigos sagrados que necesitas para la expansión de tu alma en esta encarnación. Una palabra, un mensaje, un aprendizaje, un momento, una sensación, una emoción, una transmisión, todo suma y crea esta realidad que estás viviendo. Hola y bienvenida nuevamente a Frecuencia Mujer Holística. En el episodio pasado te compartí la experiencia que tuve en el taller, en el círculo de mujeres, y cómo tiendo a invalidar mi experiencia o disminuir mi luz con el deseo de pertenecer o con el deseo de que otras personas se puedan identificar conmigo. Y ese fue el primer aprendizaje profundo que tuve en este viaje, en esta experiencia, en este círculo. Y también me enseñó, de nuevo, si no lo has escuchado, escúchalo, de que basta con este patrón de disminuir mi luz y de pretender de que no me siento bien o de que hay cosas que no están tal vez tan bien en mi vida, y realmente compartir de que estoy bien, estoy en paz, me siento liviana, me siento feliz. Y luego la activación también en Victoria Falls de que este es la frecuencia del nuevo mundo y esta es la frecuencia de la nueva dimensión a la que queremos ir, y sostener esto sin vergüenza, sin dudas, sin escondernos, es exactamente lo que tenemos que estar haciendo. Y acabo de tener otro insight muy poderoso mientras te estaba diciendo estas palabras y grabando esto. Cuando yo estaba en Bali hace una semana y media, fui a una meditación con mandalas, en donde nos dieron un montón de flores y teníamos que hacer un mandala con las flores, como tipo las flores de las ofrendas balinesas, hacer un mandala con eso. Y había que sacar 3 tarjetas que tenían cada una un mensaje para nosotros. En realidad había que sacar una, pero yo quise sacar 3. Y ahora me doy cuenta que son las mismas palabras que te acabo de decir. La primera tarjeta que me salió fue arrepentimientos. Y la frase era: yo sé que no puedo cambiar el pasado. La segunda era culpa, dejar ir arrepentimientos y culpa. Y la frase era: suelto todas las creencias que no están apoyando la expansión de mi alma. Y la tercera, la duda. Suelto la necesidad de tener todas las respuestas. Y me acuerdo hacer el mandala y al final del mandala pensar: wow, estas son las 3 cartas más poderosas que me pudieron haber salido. Porque lo que la vida, Dios me está pidiendo, lo que mi ser superior me está enseñando, es dejar ir el arrepentimiento, la culpa y la duda. Y esto lo hemos hablado mucho, y creo que esto también está, si no me equivoco, en Activadora Dinero y Abundancia. Estas 3 mismas palabras: suelto el arrepentimiento, la culpa y la duda sobre mí misma y mi camino. Y el segundo aprendizaje que tuve, que te quería compartir hoy, es: sin contraste no hay expansión. Y compartí con una amiga este fin de semana que me escribió por WhatsApp y me preguntó cómo le estás pasando, cómo está todo. Y le compartí un poco la experiencia que había tenido, lo poderosa que ha sido, todo lo que he ido aprendiendo en el proceso. Y ella me respondió: wow, MJ, a veces estas experiencias son mucho más poderosas que la experiencia en un hotel de 5 estrellas. Y me quedé pensando tanto en esa frase y pensé: no estoy de acuerdo con eso. Estoy, de hecho, en completo desacuerdo con eso. Porque no es la experiencia que estamos teniendo, es quién soy yo en esa experiencia. Porque la mente siempre quiere comparar, siempre quiere crear este contraste y escoger qué es mejor que otro. Y esto lo escucho constantemente. Muchas veces me preguntan: ¿qué es mejor, Barcelona o Bali? Bueno, no lo sé, son 2 lugares completamente distintos, no se pueden comparar. O me preguntan a veces por un retiro o un lugar de wellness que he estado en, no sé, en Rishikesh, y cómo se compara con el que está en Koh Samui, en Tailandia. Bueno, son 2 lugares completamente distintos, con líneas de tratamiento completamente distintos, en espacios completamente distintos, no se pueden comparar. Pero nuestra mente siempre quiere comparar. Pero justamente es
aquí mismo en donde está nuestra libertad, en el espacio en el que podemos ver la polaridad, en el espacio en el que podemos ver el contraste y poder sostener el contraste. Porque recordemos que el poder personal es la energía que nos ayuda a sostener este contraste, la polaridad. Entonces, estar ancladas en nuestro poder personal y poder vivir todo tipo de experiencias sin esta comparación o sin juzgar cuál es mejor o cuál es peor. Las dos me gustan por igual. La diferencia es quién soy yo en esa experiencia. No hay una más importante que otra. Yo soy quien soy por las cosas a las que me estoy exponiendo y lo que estoy viviendo en mi vida. Pero sin contrastes, sin variedad, sin belleza, sin riqueza en culturas, en naturaleza, en experiencias, entonces mi alma, por lo menos la mía, no se siente expandida, no siente que está creciendo. Lo que yo siento, lo que yo pienso, cómo me percibo en Bali es completamente distinto a lo que estoy pensando, a lo que estoy sintiendo cuando estoy en África o cuando estoy en Barcelona o cuando estoy en New York o cuando estoy en Costa Rica. Estamos teniendo una experiencia completamente distinta, con entornos diferentes, con estímulos distintos, con conciencia colectiva, tradiciones, sistemas de creencias, formas de percibir el mundo y la vida completamente diferentes, con retos de clima, retos de seguridad, retos de personas a nuestro alrededor, todo tipo de formas distintas. Por lo tanto, la experiencia que estamos teniendo en ese momento es enriquecedora porque yo escojo que sea enriquecedora. Y es enriquecedora por lo que estoy yo experimentando, viviendo, sintiendo allí. Sea una experiencia de lujo o sea una experiencia local sencilla, sea lo que sea, o entre medio, o sea una experiencia entre medio, o sea algo a lo que estoy acostumbrada versus algo nuevo. La experiencia que yo estoy teniendo siempre es perfecta y me está ayudando a crecer, a expandirme. Entonces, estoy en completo desacuerdo con una frase como que una experiencia es mejor que otra porque tal vez una es más local u otra es más lujosa, porque todo depende de quién somos en ese momento, de cómo estamos viviendo, sintiendo, siendo la persona que estamos teniendo esa experiencia. Si yo estoy teniendo una experiencia de lujo y me estoy quejando en todo momento, o si yo estoy teniendo una experiencia local y me estoy quejando en todo momento, en ambas mi experiencia no va a ser muy satisfactoria. Y estoy trayendo una frecuencia a mí misma que está en realidad contrayendo, es decir, disminuyendo el aprendizaje o la expansión que puedo estar teniendo en ese momento. Versus si yo me presento frente a esa experiencia con una genuina actitud de esto quiero aprender algo. Muchos de los códigos que yo he recibido de la vida ha sido a veces en lugares en donde quizás el dinero abunda o hay mucho lujo. Hay muchos otros que los he recibido en la naturaleza. Hay muchos otros que los he recibido con experiencias con personas locales. Hay muchos otros que los he recibido estando en Costa Rica nada más en mi casa. Todas las experiencias que estamos teniendo tienen y sirven un propósito. Nuestra alma está constantemente posicionándonos en distintos lugares para la expansión. Sin contraste no hay expansión, porque el contraste nos ayuda a crecer. No sabemos lo que es el dolor si no sabemos lo que es la alegría. No sabemos lo que es la alegría sin haber sentido el dolor. No sabemos lo que es sentir la seguridad si no hemos sentido el miedo. Vivimos en un mundo en que nuestra experiencia es el contraste, en que está basado en este contraste. Entonces no es quiero mantenerme solo a un lado de esta experiencia, quiero solo vivir ciertas cosas nada más y no me expongo a otros mundos, a otras culturas, a otras situaciones, a otras percepciones del mundo. Cuando nosotros nos quedamos en una sola línea y no buscamos este contraste, entonces nuestra alma no se expande tan rápido, porque necesita poder entender de que hay algo más allá. Esto es como un tapete que lo vamos haciendo cada vez más grande y más grande, se va haciendo cada vez más ancho, porque estamos teniendo más experiencias que nos están ayudando a entender mejor esta experiencia humana que estamos teniendo y cómo la mente se puede utilizar en nuestro favor y cómo la programamos y desprogramamos para poder tener una nueva visión o concepto de nuestro mundo. Entonces, para mí y en mi opinión, el contraste es parte de esta expansión, es la variedad, es la belleza, es la riqueza del mundo, está en las culturas, está en la naturaleza, está en ver lo que los seres humanos están creando. Estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo, tendremos opiniones, eso es por aparte. Pero cuando nos damos cuenta de lo que los seres humanos, también la belleza que podemos traer sobre este mundo, las creaciones maravillosas y nos sentimos inspiradas por ellas,
Algo que yo he estado trayendo mucho a mi vida en este momento es buscar personas que me inspiran a no solo tener nuevas experiencias, sino también a ver el mundo de una manera distinta y hacer cosas maravillosas sobre este mundo. Es así como nuestra mente crea nuevos caminos. Es así como nuestra mente crea nuevas visiones y nuevos entendimientos. Y es así como vamos recibiendo también nuevos códigos para poder entender mejor nuestro mundo. Entonces, sin contraste no hay expansión. Busca el contraste. Si no puedes viajar, búscalo en tu ciudad local. Busca un restaurante de una comida, de una cultura que nunca antes en tu vida has probado, que has dicho, no me interesa. Vamos ahí. Vamos a buscar un lugar local que antes quizás no me hubiera llamado la atención y vamos a probar una comida diferente. Vamos a un museo de arte, a una galería, a entender mejor el arte. Pongámonos en posiciones en las que traemos nueva información a nuestra vida. Busquemos talleres de algo que nos interesa, que jamás hubiéramos creído que nos podía gustar. Veamos cómo la gente que tiene esta maestría del ser, lo que les hablaba hace 2 episodios, como la gente que realmente está buscando esta maestría del ser, el ser mejor persona sobre este mundo, ¿qué es lo que están haciendo? ¿Qué perciben del mundo? ¿Cómo lo entienden? ¿Por qué esta persona cree esto sobre este mundo? Busquemos la música, busquemos las artes, busquemos la naturaleza, busquemos experiencias que realmente enriquecen y que nos llevan a entender que es a través del contraste de otra persona del mundo de manera distinta y es igual de válido que el mío. Ahí está el chichín, chichín, y todo eso va a ir expandiendo como una ola, se va haciendo cada vez más grande, como una bola de nieve, se va haciendo cada vez más grande y más grande y más grande. Y cuando menos te das cuenta, tienes tantas visiones distintas sobre la realidad que es más fácil para ti escoger la tuya y que esté anclada en la abundancia, en la expansión, en el saber que eres merecedora de la abundancia, de lo económico, de lo material, de las experiencias, de las emociones, del amor, de lo que quieres vivir. La pregunta no es cómo me posiciono siempre en experiencias de lujo, o cómo me posiciono siempre en experiencias locales, o cómo me posiciono siempre en un lugar en el que yo estoy segura. La pregunta es ¿quién soy yo frente a esto? ¿Quién soy yo frente a todo el contraste que hay a mi alrededor? ¿Quién soy yo frente a esto que es desconocido? ¿Quién soy yo frente a esta nueva opinión de la vida? ¿Quién soy yo frente a esta nueva visión cultural del mundo o de religión o de tradición? Nuestra mente todavía sostiene programas que invalidan experiencias porque no son seguras o conocidas. Y entonces las hace mejor o peor que otras. Y ese es un programa que podemos borrar muy, muy, muy fácilmente, abriéndonos nuevamente a distintas experiencias que nos sacan de nuestra zona de confort y que nos llevan a entender el mundo de una manera distinta. Entonces busca no invalidar creando esto de, bueno, este no es tan válido como este otro porque esta es mi percepción de lo que yo creo que realmente debería de ser. Porque ahí es donde limitamos este crecimiento y esta expansión. Y esto está muy relacionado con el código del dinero también. Ese sería todo otro episodio, pero es una de las claves del dinero. Entonces busca ese contraste, porque allí vas a poder entender mucho mejor también el código del dinero que yo vengo transmitiéndote hace tantos años. Y lo otro que te quería compartir, el otro aprendizaje de ese fin de semana con las mujeres en este círculo de mujeres en Zimbabue, es una charla que dio una de las invitadas. Y ella en esta charla dijo que está demostrado científicamente, que esto lo sabemos, que nuestros campos, nuestro aura, se moldea según los espacios. Entonces la energía se va moldeando, se va como que el campo energético mío reconoce el campo energético tuyo, inclusive antes de que nosotros nos hubiésemos saludado o nos hubiéramos visto a los ojos. Cuando una persona ingresa a un espacio, el campo energético de esa persona está influyendo sobre el espacio, inclusive si no estás viendo a esa persona físicamente. Y ella comentaba que el campo electromagnético, es decir, el campo energético más fuerte, es el que domina la habitación. Pero muchas veces nosotras no estamos conscientes del poder que tiene nuestro campo, o lo disminuimos, o cedemos nuestra luz, o se nos olvida ser conscientes también de nuestra energía, o sostener nuestra frecuencia, o no la nutrimos, protegemos o cuidamos, como hemos hablado mucho en este podcast. Y entonces cuando entramos a un espacio,
la energía que predomina, el campo energético más fuerte, comienza a dominar. Y a veces ese puede ser de miedo, a veces puede ser de escasez, a veces puede ser de queja, de negatividad, oscuro, a veces puede ser de alegría, de expansión, ser más liviano. Pero ese campo más fuerte, es decir, la persona que ha cultivado más la fuerza dentro suyo, aunque sea el enojo o la ira, la persona que ha cultivado esa fuerza tan fuerte es la que va a dominar más sobre ese espacio si su campo es el más fuerte. Y entonces ella decía que hay que ser conscientes de que cuando ingresamos a un espacio, que nuestro campo sea el más fuerte, que nuestro campo sea el que no se diluye o no se pierde en las frecuencias más densas del espacio. Y esto quise compartirlo porque muchas veces, y yo lo he sentido también, a veces sentimos que nuestro entorno o las personas con las que estamos o con las que nos relacionamos, que nuestras frecuencias son completamente distintas y que a veces se disminuye la nuestra o que a veces entramos en patrones de escasez o de miedo cuando estamos en ciertos espacios. Y quiero compartirles esto para que sean conscientes de que su energía puede ser la energía más fuerte de esa sala, pero también como maestras y como líderes, que la mayor parte de ustedes son maestras y líderes, a veces vamos a sentir de que nuestro campo no resuena con el espacio en el que estamos. A veces tal vez podemos estar trabajando con clientes que están pasando por un proceso de dolor o de dificultad y eso está bien, es perfectamente bien. Es la razón por la cual estamos en ese espacio, es la razón por la cual cultivamos nuestra frecuencia para apoyar a otros. Pero entonces tenemos que ser aún más conscientes que nuestro campo tiene que ser el más fuerte y que la habitación o el espacio energético se va a recalibrar a nuestro campo. Y ahí es donde hace unas semanas les hablaba de esto también en el podcast. Ahí es donde es tan importante cuidar de nuestra frecuencia. Porque, por ejemplo, el portal se calibra a mi frecuencia. Yo no me calibro a la frecuencia de las alumnas o del espacio del portal, porque ellas vienen a depositar en este espacio las cosas que ellas están transmutando, sus miedos, su dolor o simplemente todo lo que están viviendo, las historias en la mente, o simplemente vienen a sentir un espacio de paz. Entonces mi frecuencia tiene que ser la que tiene que dominar ese espacio. Y además no es la razón por la cual mis alumnas están allí. Están allí para sintonizar con la frecuencia que yo estoy emitiendo en ese momento al espacio. Y mi trabajo es sostenerla, que mi campo sea el más fuerte y que la habitación se pueda calibrar a ese campo. Entonces, en los espacios energéticos como este, tu frecuencia se está calibrando a mi frecuencia, porque en este espacio mi frecuencia es la más fuerte, especialmente porque no puedo verlas físicamente, no sé quién está escuchando este podcast y no sé lo que están viviendo, sintiendo o en este momento su frecuencia. Por lo tanto, en este momento, en este espacio, en frecuencia mujer holística, la frecuencia más fuerte es la que estás escuchando, lo cual me lleva a la siguiente conclusión o el siguiente aprendizaje, que lo hemos hablado mucho, pero siempre es bueno recordarlo, que es lo siguiente. Cuida de quién te rodeas. Cuida las experiencias que estás teniendo. Observa las habitaciones o los espacios energéticos en los que estás ingresando. Si esos espacios energéticos no tienen, por ejemplo, una fuerza, una energía, si la persona que lo está liderando no tiene la energía con la que tú quieres relacionarte o estar, entonces busca otro espacio. Y si el espacio energético al que estás ingresando es un vacío, es decir, no hay un líder que está calibrando la frecuencia del espacio, que estás liderando eso energéticamente, entonces que tu frecuencia sea, que tu campo sea el más fuerte de esa habitación para que la habitación se pueda calibrar a eso y no que tú termines calibrándote hacia una frecuencia más baja o más densa. Entonces observa los espacios a los que estás ingresando. Por ejemplo, cuando estás ingresando a Mujer Holística, está mi frecuencia. Entiendes perfectamente bien que te estás calibrando a eso. Pero si ingresas a un espacio en el que hay un vacío, es decir, no hay una persona que lo está liderando, puede ser, por ejemplo, un grupo de personas en un lugar social, en un café o tal vez en el colegio de tus hijos, entonces que tu frecuencia sea la más fuerte de ese espacio. ¿Para qué? Para que tú definitivamente no disminuyas tu luz para balancear las frecuencias con todo el entorno. Y ojo, el tener el campo más fuerte no significa imponer, tener la razón, creerme mejor o dominar o
una lucha de poder. Esto es súper importante. Creo que si estás escuchando este podcast, entiendes que no se trata de eso, sino que se trata de lo que somos por dentro y cómo estamos cuidando de nuestra propia energía, estableciendo límites sanos y cultivando nuestra propia frecuencia y poder personal. Y podemos hablar de esto más adelante en otro podcast también. Pero es muy importante diferenciar que mi campo sea el más fuerte sobre un espacio no tiene nada que ver con las otras personas y los otros campos en términos de cómo ellos cuidan su energía. Tiene todo que ver en términos de mí, cómo yo estoy cuidando mi propia frecuencia, mi propia energía, cultivando la maestría del ser. Lo hablamos hace 2 episodios, la maestría del ser. Cómo estoy calibrando, nutriendo y sosteniendo mi propia frecuencia. Y es ahí en donde tu campo va a ser tan fuerte porque es tuyo, único y conectado con tu corazón y la frecuencia del corazón es la más fuerte, donde tu campo va a ser tan fuerte porque va a ser la transmisión del amor y del corazón que va naturalmente a iluminar ese espacio. Y eso es una gran diferencia. Presentarse en un lugar nutriendo, cultivando y sosteniendo tu frecuencia del amor es infinitamente más poderoso que presentarse en un espacio intentando lucha de poder o intentando dominar. Son 2 juegos completamente distintos y el juego del amor le gana por mil. El juego del poder, del dominar, del tratar de demostrar, del tratar de convencer o del pretender es sumamente débil, muy débil. Se cae en 2 segundos y especialmente frente al amor, porque el campo del amor siempre va a ser el más fuerte, inclusive frente al miedo, inclusive frente a la resistencia, la queja o las luchas de poder. Entonces esa es nuestra meta, es que el espacio, que nuestro campo energético conectado con nuestro corazón sea el más fuerte de este espacio y que el resto del espacio responda a esto, no que nosotros respondemos a lo que está a nuestro alrededor. Y es un shift enorme y también fue algo que anclé mucho aquí en este viaje a Zimbabue, porque me doy cuenta también que está muy ligado con la parte 1 de este episodio del podcast, en el que te conté cómo tendía a disminuir mi luz y invalidar mi experiencia de vida por tratar de acomodarme al espacio y cómo realmente sentarme desde mi corazón y sentarme en un espacio de gratitud y de genuinamente yo soy así, estoy sintiendo esto y siento este amor y esta compasión y esta alegría, automáticamente ilumina también y ayuda al espacio en el que yo estaba. Y automáticamente también trae otra frecuencia a ese espacio y por ende también ayuda a aquellas personas que quizás en ese momento estaban pasando por situaciones difíciles, de dolor o de escasez o de miedo, y las ayuda también a calibrar su propia frecuencia para regresar de vuelta al corazón. Recuerda que es mucho más poderoso sostener la experiencia de una u otras o varias personas desde el amor y la compasión que sostenerlo desde la lástima, desde la dificultad, desde la posición de víctima, desde el miedo o invalidando la experiencia de otra persona. Es mucho más fuerte sostenerlo y positivo sostenerlo desde el amor, es decir, sostener las experiencias de otros en nuestro corazón desde el amor y la compasión. Es la mente la que quiere sostener a otros desde otro espacio, pero realmente el corazón lo sostiene todo desde el amor y la compasión y reconociendo también nuestra propia experiencia también en el proceso y compartir esta luz, sostener la frecuencia del nuevo mundo, lo que les decía en el podcast pasado, la frecuencia del nuevo mundo, de la nueva dimensión, de la nueva realidad, se logra, esta nueva realidad a la que estamos yendo, se logra sosteniendo la frecuencia del amor, no variando, subiendo, bajando, moldeando, navegando, lo hablamos en el reto de valentía, no más chiquitita, no más esto de ser la danzante entre los 2 mundos, pensando que si danzamos con la oscuridad y luego con la luz y seguimos bailando entre un lado y otro, vamos a poder crear esta realidad que tanto deseamos vivir o continuar viviendo la realidad que estamos viviendo. Te mando un abrazo enorme, gracias por estar aquí, gracias por escuchar este podcast. Espero de verdad de corazón que mis reflexiones, mi vida y mi experiencia de vida te estén ayudando de alguna forma u otra. Te mando un abrazo enorme.
Esta fue La Frecuencia Mujer Holística, llegando a ti desde los estudios de grabación en Bali y transmitiendo a todo el mundo. Únete a nuestros programas en mujerholística.com.